muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Voy a compartir la pantalla ahora. Espero que la veáis bien. Ya debería estar. Está empezando. ¿Podéis Está empezando. confirmar? Sí, ahora sí. Sí. Muy bien. Pues entonces, como ya ha comentado la doctora Leone, pues yo os voy a hablar de terapia génica aplicada a un síndrome epiléptico, que es el síndrome de Dravet. Y la verdad es que yo creo que hablar de terapia génica en estas jornadas que habéis organizado, pues es muy oportuno, porque realmente considero que la terapia génica de alguna manera es como la continuación, la consecuencia más lógica de los estudios genéticos, ¿no? Os he traído aquí un ejemplo de un estudio que muestra la gran importancia que tiene y que va a seguir teniendo cada vez más los estudios genéticos en el tratamiento de los pacientes. Y esto es especialmente claro y realmente urgente en el caso concreto de las unidades de cuidados intensivos neonatales y infantiles, en los que muchos pacientes lógicamente carecen de un diagnóstico preciso, pero muchas veces se sospecha una enfermedad genética, y es aquí donde las nuevas técnicas de secuenciación de exomas, por ejemplo, ultra rápidas, permiten tener datos en menos de 4 días en estos pacientes. En este estudio, por ejemplo, en el que de los aproximadamente 100 pacientes que tuvieron estos resultados genéticos, en la mitad de ellos fue posible confirmar un diagnóstico molecular genético. Esto también indica la importancia de tener expertos, no solamente en estas nuevas técnicas de secuenciación masiva, sino también expertos en la genética, digamos, más clásica, para poder llegar a un diagnóstico molecular después de la orientación ómica. Y entonces, gracias a eso, lo que es también importante señalar es cómo en este estudio se refleja muy bien que en la mayoría de los pacientes donde hubo un diagnóstico molecular, esto influyó en el manejo clínico del paciente. Y tal vez lo más importante todavía, en un 10% más o menos de los pacientes se pudo encontrar un tratamiento específico gracias al estudio genético. Es decir, la genética puede cambiar la vida de estos pacientes para siempre, porque en estas etapas es crucial una intervención acertada y rápida, ¿no? Y lo que a nosotros, los que trabajamos en terapia génica, nos gustaría es que dentro de estas opciones terapéuticas cada vez fuera más frecuente poder ofrecer una terapia génica a estos pacientes, ¿no? Y yendo un poco más en concreto al tema de la epilepsia, también os traigo aquí pues, la utilidad de los estudios genéticos en epilepsia, que no solamente incluye lo más, digamos, lo más obvio, que es ayudar en el diagnóstico, en el pronóstico y el consejo genético, sino que también estos estudios, incluso en pacientes adultos, que parece que ya no se van a beneficiar de un estudio genético, no es así, sí pueden beneficiarse, porque pueden orientar el tratamiento convencional o ayudar al diseño de tratamientos específicos, no solo terapia génica, sino otros. Por ejemplo, lo que os decía, hay casos en los que saber qué gen está detrás de la epilepsia permite hacer un tratamiento convencional mejor. Y una cosa muy importante, se pueden evitar fármacos antiepilépticos contraindicados, como por ejemplo aquí en el síndrome de Dravet, que luego os explicaré con más detalle, pero hay una pérdida de función de un canal de sodio, con lo cual no se deben usar fármacos antiepilépticos que bloquean estos canales de sodio. Estos fármacos pueden ir muy bien para otros tipos de epilepsias, pero no para síndrome de Dravet. Por ejemplo, evitar fármacos que pueden provocar toxicidad con daño agudo hepático, ¿no? Y luego también estos estudios pueden orientar, pueden permitir aplicar fármacos que normalmente no se utilizarían para el tratamiento de la epilepsia,
fármacos perfectamente accesibles, muy sencillos, como por ejemplo a veces la piridoxina o el ácido folínico o la metformina, que en algunos casos concretos pueden tener utilidad. Pero bueno, como os comentaba, el fin último sería poder además ofrecer a esos pacientes una solución etiológica, es decir, un tratamiento génico para su mutación. Entonces os voy a hacer primero una pequeña introducción sobre lo que es el concepto de la terapia génica, que básicamente la definición amplia consiste en la transferencia de material genético en las células de un organismo con una finalidad terapéutica. La terapia génica tiene muchas modalidades y el material genético puede ser muy diverso. Si nos fijamos en el flujo de información genética en la célula, pues la terapia génica puede actuar a todos los niveles, desde la introducción de secuencias codificantes, lo que se llama suplementación génica. Cuando hay una mutación, podemos aportar una copia sana del gen. Bueno, en realidad suele ser de la zona codificante, del cDNA. Pero también hoy en día hay técnicas que permiten la corrección de la mutación, lo que se llama edición génica, pero también se puede transferir RNA mensajero para conseguir la producción de una proteína que en esta enfermedad no se genera normalmente. O también se pueden utilizar otro tipo de moléculas más pequeñas, también ácidos nucleicos, pero más pequeños, para modular la expresión génica. Entonces, estas dos primeras aproximaciones o modalidades, que sería la suplementación génica o la edición génica, en principio, también en función del vector que se utilice, como yo luego os explicaré, podrían conseguir una curación o al menos una mejoría definitiva de la enfermedad a partir de una sola intervención, pero tienen la complejidad de que para que este material genético, que en este caso es DNA, llegue al núcleo, hay que salvar muchas barreras, la barrera plasmática, la barrera nuclear, con lo cual es técnicamente difícil. En cambio, el uso de RNA mensajero o moléculas más pequeñas para modular se parecen más a un fármaco convencional en el sentido de que no brindan una solución definitiva, sino que hay que hacer una administración crónica, pero la ventaja que tienen es que tienen un acceso más fácil a la célula porque no hace falta que entre en el núcleo. Entonces, dentro de lo que es la terapia génica, tenemos que distinguir, por un lado, como os decía, el material genético en sí, que en el caso de la suplementación génica, aparte de la secuencia codificante, necesita una zona reguladora, que es lo que llamamos el promotor. También podemos hacer una transferencia de RNA, como os comentaba, y esto está encaminado a producir una proteína que está defectuosa en la enfermedad. Pero luego, en lo que es el aspecto de modulación de la expresión génica, se puede hacer a partir de RNAs no codificantes largos, también oligonucleótidos antisentido, que es un tipo de moléculas que tienen un gran potencial terapéutico. También se puede hacer RNA de interferencia, o también, muy recientemente, el tema de la edición génica mediante nucleasas de DNA unidas a guías, digamos, que dianizan la zona que debe ser corregida, y estas guías suelen ser RNA. Esto sería respecto a lo que es el material genético, que como podéis ver es muy diverso, pero todo ello podría considerarse terapia génica, aunque hay expertos que prefieren a los oligonucleótidos antisentidos, pues realmente no considerarlos terapia génica porque no están modificando el genoma de la célula, pero bueno, eso ya es una cuestión más bien académica. Y como decía, aparte del material genético, un aspecto muy importante para la transferencia génica es el vehículo que utilizamos para introducir estos genes en la célula, lo que nosotros llamamos vector. Porque estas moléculas, sobre todo el DNA grande, las secuencias codificantes, no penetran en la célula de forma espontánea, son moléculas muy grandes, con una alta carga negativa, y no penetran en la célula de forma espontánea. De modo que necesitamos algo que las vehiculice al interior de la célula. Y estos vectores o estos métodos de transferencia, algunos incluso pueden ser métodos físicos, es decir, aquí
lo que se hace es abrir poros en la membrana celular para dar paso a estas moléculas, pero lo que se utiliza muchísimo son lo que se llama vectores, estos vehículos, que pueden ser de tipo no viral, como por ejemplo nanopartículas, ya sean lipídicas o de otro tipo de composición química, o también vectores de origen viral. Bueno, ¿por qué los vectores de origen viral? Pues porque justamente los virus han evolucionado en la naturaleza para introducir su material genético dentro de nuestras células y nosotros aprovechamos esta capacidad para introducir los genes terapéuticos. Existen ventajas e inconvenientes de los vectores virales y no virales. Hoy en día los vectores virales tienen mayor eficacia que los no virales, pero cuentan con desventajas como por ejemplo su mayor inmunogenicidad y toxicidad. Esta inmunogenicidad hace que sea muy difícil la readministración, con lo cual en un tratamiento de terapia génica digamos que te la juegas a una sola dosis, lo cual complica mucho las cosas. Y en cambio los vectores no virales en principio podrían permitir administraciones múltiples si fuera necesario. Lo que pasa es que hoy en día, como os decía, su eficacia todavía es limitada. Cuando utilizamos un vector viral, ¿cómo hacemos para pasar, digamos, del virus natural a lo que es un vector? Pues bueno, lo que se hace es modificar, aislar en primer lugar el genoma de estos virus, modificarlos eliminando los genes patógenos. Más bien, en la mayoría de los casos lo que se hace es eliminar prácticamente todas las regiones codificantes del virus y sustituirlas por los virus terapéuticos. De esta manera conseguimos un genoma de vector que ya no se parece mucho al genoma del virus silvestre y que en principio es prácticamente inocuo, pero claro, esto en sí solo no es un vector, necesita la cápside. ¿Y cómo producimos la cápside? Pues introducimos este genoma modificado en una célula que llamamos célula empaquetadora y aportamos de forma independiente todos estos genes que hemos eliminado, de modo que esto se hace ya sea mediante plásmidos o mediante un virus auxiliar, de modo que solamente en esta célula empaquetadora este genoma, gracias a las proteínas que le aportan estos plásmidos auxiliares, se va a poder empaquetar dentro de las cápsides y al final el resultado es un vector que por fuera es prácticamente indistinguible al vector, al virus de partida, pero cuando infecta la célula no va a producir un efecto citopático, no va a producir daño, sino que solamente puede dar lugar a la producción de las proteínas terapéuticas. En función del tipo de virus que hayamos modificado, podremos tener que estos virus, una vez llegan a la célula, integran su material genético dentro del genoma celular, como puede pasar con los retrovirus o lentivirus. Esto tiene la ventaja de que vamos a conseguir una expresión del gen terapéutico, o al menos una permanencia del gen terapéutico de por vida, incluso si la célula se divide, porque la célula va a duplicar su genoma con el material genético exógeno integrado, pero el problema que tiene es que puede dar lugar a fenómenos de mutagénesis, porque al fin y al cabo estamos alterando el cromosoma celular. En cambio, hay otros tipos de virus, como por ejemplo adenovirus, o virus herpes, o virus adenoasociado, que introducen su DNA dentro del núcleo, pero lo mantienen de forma episomal. Y solamente si la célula no se divide de forma rápida, se podrá mantener la expresión del gen terapéutico. Si no, se va a ir diluyendo a medida que la célula se divide. Y en general los vectores no virales, todos ellos son no integrativos. Bien, pues pasando ya un poco más en el tema concreto de síndrome de Dravet, para presentar la enfermedad, se trata de una encefalopatía severa que aparece en niños, en bebés, que aparentemente eran completamente sanos y seguirían un desarrollo normal, pero empiezan con crisis generalmente febriles, que después ya se desarrollan otro tipo de crisis más complejas, que a veces son menos frecuentes, menos
duraderas que en la fase temprana, pero mucho más frecuentes. Y ya en estas edades de 1 a 5 años empieza a aparecer un deterioro psicomotor en los pacientes. Este deterioro se mantiene en la edad adulta, aunque las crisis epilépticas suelen ir reduciendo su frecuencia y aparecen sobre todo durante el sueño. Bien, esta enfermedad, como decía, fue muy importante en los estudios genéticos porque ahora se sabe que en más del 80% de los casos está causada por mutaciones en el gen SCN1A. Este gen codifica para la subunidad alfa de un canal de sodio dependiente de voltaje y aunque esta mutación en los pacientes, en la mayoría de ellos, se da en todas las células, se piensa que afecta fundamentalmente a la función de las neuronas inhibitorias y por tanto se produce un desequilibrio entre la excitación y la inhibición en el cerebro que da lugar a las crisis epilépticas y a todo el resto de manifestaciones patológicas. Pues bien, dentro de los abordajes de terapia génica hay que tener en cuenta lo que pasa en esta enfermedad y en muchas otras, y es el hecho de que las mutaciones suelen encontrarse distribuidas a lo largo de todo el gen. Este gen es muy grande, son 6.000 pares de bases solamente en la región codificante, y como os podéis imaginar, abordarlo por edición génica, por corrección génica, sería prácticamente inviable porque habría que hacer un tratamiento específico y un vector específico para prácticamente cada paciente. Y aparte, una cosa que no os he comentado es que esta enfermedad casi siempre se da en heterocigosis, es decir, hay una copia sana y una copia mutada de este gen. Probablemente porque la falta completa de este canal sería incompatible con la vida. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado a la hora de un tratamiento de terapia génica que no vaya a afectar o dañar al alelo sano, que es realmente el que está manteniendo vivos a estos pacientes. De modo que las aproximaciones de terapia génica que se están desarrollando actualmente para tratar esta enfermedad realmente se basan en muchas estrategias distintas. Dado que la fisiopatología más aceptada hoy en día es la ploinsuficiencia, es decir, que falta uno de los dos alelos o que uno de los dos alelos no es funcional, algunas de las aproximaciones se basan mediante oligonucleótidos antisentido en estimular la producción de RNA mensajero a partir del alelo sano, para intentar suplir el hecho de que uno de los alelos no sea funcional y al final llegar a la cantidad óptima de canal en la membrana. Hay otras aproximaciones que, mediante esta vez un vector viral, lo que hacen es expresar un tipo de molécula que se llama synapse, que lo que hacen es aumentar, mejorar la eficiencia de la traducción a partir de la misma cantidad de RNA y producir más proteína. Otros casos se basan en expresar también mediante un vector viral tRNAs, una combinación óptima de tRNAs justamente para lo mismo, para lograr expresar más proteína a partir de la misma cantidad de mensajeros. Hay otras aproximaciones en las que se utiliza un gen viral también para expresar un factor de transcripción artificial que estimule el promotor del gen endógeno para producir de nuevo más proteína. Dentro de lo que es la suplementación génica se ha intentado, como es un gen muy grande, dividir en dos para que pueda caber en vectores tipo adenoasociado, que son los que más se utilizan hoy en día en la clínica, y de esta manera poder hacer una técnica de suplementación génica. El problema de esto es que, claro, ambos vectores tienen que coinfectar a la misma célula y luego darse una transcomplementación. Y por último, la aproximación que os voy a explicar yo más en detalle es utilizar vectores de alta capacidad para poder albergar la secuencia codificante entera y hacer una suplementación génica directa. Aquí también la genética es importante para lo que es el diseño del modelo animal. Es importante conocer la genética en el humano para poder reproducirla en los animales. Raramente se da la circunstancia de que contamos con un modelo animal espontáneo que reproduzca fielmente la enfermedad humana. En el caso del síndrome de Dravet, esta necesidad
fue muy llamativa y de hecho la propia Fundación Síndrome de Dravet fue la que diseñó y puso a disposición de los investigadores un modelo de enfermedad que la verdad es que recapitula muy bien todas las manifestaciones. Y en este modelo lo que se hizo es un knocking condicional de una mutación que se ha encontrado en humanos. Lo que hicieron fue un ratón en el que tiene, igual que en los humanos, un alelo sano y otro en el que el último exón, el exón 26 del gen, está flanqueado por por secuencias LOXP. Estas secuencias son secuencias muy pequeñas que son reconocidas por una recombinasa y se pueden ser escindidas. Después de esta secuencia flanqueada por sitio LOXP, introdujeron un exón 26 con la mutación. Y cuando estos ratones se cruzan con unos ratones que expresan CRE, que es la recombinasa, lo que va a ocurrir es que este exón sano se elimina y se incorpora en el RNA mensajero el exón mutado mediante splicing. Por eso tenemos al final una copia que expresa la proteína normal y otra la proteína mutada. De modo que esta proteína no es funcional y tenemos una haploinsuficiencia del gen. Bien, pues ya una vez introducido cómo se ha hecho el modelo animal que nosotros manejamos en el laboratorio, simplemente deciros que hay técnicas de experimentación animal que realmente permiten obtener todos los datos, digamos, clínicos relevantes en estos animales, aunque parezca mentira. Lógicamente podemos mirar la supervivencia de estos ratones, que está muy alterada. Podemos hacer estudios electrofisiológicos, es decir, podemos hacerles electroencefalogramas a los ratones y ver cómo, por ejemplo, a medida que aumentamos la temperatura del ratón, empezamos a ver estas ondas anómalas comparado con un ratón normal y vemos como cuando estas ondas ya son muy frecuentes se desarrolla lo que es la convulsión desde el punto de vista clínico. Y luego otra cosa que a lo mejor es menos conocida y que os voy a comentar con un poquito más de detalle es que en estos ratones es posible también cuantificar de modo bastante preciso sus alteraciones tanto cognitivas como motoras como de comportamiento. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, aquí simplemente os muestro algo mucho más estandarizable, que es las crisis por hipertermia. Simplemente lo que hicimos en este trabajo fue, en ratones de diferentes edades, que os pongo aquí, someterlos a hipertermia, y entonces lo que ocurre es que los ratones wild type toleran temperaturas muy altas antes de convulsionar, en cambio los ratones Dravet, estos aquí en la barra roja, convulsionan a temperaturas mucho más bajas. Y luego lo que os comentaba del aspecto cognitivo, por ejemplo, uno de los tests que se utilizan es lo que se llama el laberinto acuático de Morris, que lo que hace es medir por un lado el aprendizaje y luego la memoria visoespacial. ¿Cómo lo hacen? Pues los ratones se localizan, se introducen en una bañera bastante grande de agua. Este agua está teñida con un color, pero se les deja una plataforma a la que se pueden subir. Y los ratones tienen que localizarla y subirse a ella, con su instinto de, digamos, de salir del agua. Lo que se mide aquí es que cada vez que se hace un intento, se les da distintos entrenamientos y los ratones, como veis aquí, cada vez tardan menos. Van aprendiendo dónde está y lo recuerdan. Estos en gris están los ratones sanos y en rojo están los ratones Dravet de distintas edades. Y lo que veis aquí es que los ratones Dravet acaban aprendiendo, pero les cuesta más tiempo. Y esto es justamente lo que pasa con los pacientes. Tienen un retraso de la adquisición de, digamos, de habilidades cognitivas. Y luego, cuando la siguiente fase del estudio se elimina, o sea, se sumerge la plataforma, ya no es visible para el animal, y el animal tiene que guiarse por unas pistas y recordarlas. Y esto es lo que los ratones Dravet no son capaces de hacer. Tienen una alteración importante en la memoria visoespacial. Otro test
también de cognitivo y de memoria es el test de reconocimiento de objetos, porque los ratones son animales muy curiosos y siempre están explorando su entorno, es un instinto muy importante para ellos. Entonces, si en la jaula nosotros les habituamos a tener dos objetos iguales y luego les cambiamos uno, ellos van a explorar mucho más el objeto nuevo. Y esto realmente lo hacen tanto si son animales normales como si son animales enfermos. Este es el tiempo de exploración que siempre es mayor del 50% en el objeto nuevo. En cambio, si dejamos pasar un día, los animales sanos se siguen acordando cuál era el objeto nuevo y cuál es el antiguo, pero los animales con síndrome de Dravet ya a distintas edades ya dejan de recordarlo y ya no discriminan entre el nuevo y el antiguo. Luego hay test de función motora que son mucho más, digamos, obvios, que es, por ejemplo, poner los animales en un rodillo que rota y ellos tienen que correr cada vez más y si tienen una alteración motora, lógicamente se van a caer antes, que es lo que esto aquí está mostrado en el tiempo de permanencia, que es menor en los Dravet que en los wild type. Una gradilla invertida en la que tienen que agarrarse y se mide el tiempo en el que se caen, o una barra elevada, ¿no? Lo mismo, se mide el tiempo o que tardan en atravesarla. Y luego, por ejemplo, test de comportamiento también, para estudiar la hiperactividad, que es muy típica de esta enfermedad. Pues a los animales se les graba en un entorno abierto, en una jaula, digamos que está vacía, y entonces se mide la velocidad con la que se mueven, que en el caso de los animales Dravet está aumentada, aunque no aumenta la distancia que recorren, es decir, recorren la misma distancia, pero lo hacen de forma brusca, de forma, digamos, muy rápida, corren, se paran, y eso también es algo característico de los pacientes, ¿no? También hay otro parámetro que se puede estudiar y es la permanencia en el centro de la jaula, ¿no? Los animales, cuando tienen ansiedad, no se aventuran al centro de la jaula, les da miedo, a pesar de que son muy curiosos y les gustaría, digamos, explorar esta zona. Un animal con ansiedad va a pasar más tiempo en los bordes que en el centro. Y en un animal Dravet esto es muy acusado. Son animales que tienen ansiedad. También tienen lo que se llama estereotipias, es decir, movimientos involuntarios o improductivos que son típicos del rasgo de espectro autista. Otro test también que es muy curioso, pero también es muy importante y bastante robusto, es un test que se basa en el instinto natural de los animales de enterrar objetos. Los roedores tienden a enterrar objetos. Pues cuando un animal sufre una desconexión con su medio ambiente, con su entorno natural, esto no lo hace. Y esto aquí se mide con el número de canicas que el animal no ha conseguido enterrar en un determinado tiempo y veis como los animales de Dravet pues se dejan muchas más canicas sin enterrar. Y luego también un test que es muy representativo del bienestar animal y su interacción con el entorno y sus instintos normales es el de construcción de nido. A los animales se les facilita material para que se hagan un nido y cubran las entradas de esta cápsula. Los animales sanos, sobre todo los más jóvenes, que son los que se muestran aquí en colores grises o negros, la mayoría de ellos completan el nido, es decir, cubren las tres entradas o al menos dos de ellas, que sería un nido parcial, pero los animales con síndrome de Dravet realmente casi ninguno consigue un nido completo y la mayoría de hecho no hacen para nada el nido, ¿no? Entonces, bueno, ahora os he explicado un poquito qué materiales, ¿no? Digamos, qué modelo animal y qué parámetros medimos. Y ahora os voy a explicar más en detalle la terapia en sí. Como os decía, SCN1A es un gen grande, complejo, con tendencia a recombinarse
Y por tanto necesitábamos un vector que tuviera una alta capacidad de clonaje, una alta estabilidad genética y una alta eficiencia, por supuesto, de transferir genes en el cerebro. Y estas características las encontramos en un adenovirus de alta capacidad. Los adenovirus son virus más o menos complejos, son una cápside relativamente grande, de 95 nanómetros de diámetro, mucho más grande que otros virus que se utilizan mucho, como los adenosociados. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero es un virus complejo. Y tengo que deciros que de vectores adenovirales hay muchos tipos, en función de las modificaciones que les hayamos introducido en su genoma. Hay vectores que son muy parecidos al virus silvestre, es lo que se llama adenovirus replicativos, que se utilizan para el tratamiento del cáncer, por ejemplo, que son capaces de replicarse y destruir la célula tumoral. Pero hay otros en los que se utilizan solamente como vectores, es decir, como vehículo, en los que les hemos eliminado la capacidad de replicarse y, por tanto, no pueden matar a la célula. No queremos que la célula muera, sino que queremos simplemente que exprese nuestros genes. Y esto es lo que se llama vectores. Los de primera generación simplemente tenían eliminada una zona que les impide la replicación, pero mantenían gran parte del genoma viral todavía en el vector. Y esto al final lo que hace es que no es el virus el que mata a la célula, pero el sistema inmune la reconoce como una célula infectada y acaba eliminándola. De modo que estos vectores, hoy en día, esta modalidad de adenovirus, prácticamente solamente se utiliza para producir vacunas. Y de hecho, algunas de las vacunas contra el coronavirus están basadas en adenovirus. La vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca y de Janssen están basadas en este tipo de virus. Y no deja de ser terapia génica, en el fondo, porque el gen terapéutico en este caso era una proteína del coronavirus que necesitábamos que la produjera nuestro cuerpo, nuestras células inmunes. De modo que esto es un ejemplo de terapia génica, aunque una terapia génica, digamos, de corta duración. Para enfermedades genéticas necesitamos larga duración. ¿Y eso cómo se consigue? Pues eliminando todos los genes virales y sustituyéndolos por genes terapéuticos o genes de relleno. Y esto es lo que se llama adenovirus de alta capacidad, que sirve para terapia génica de enfermedades genéticas y también para otras. Y la capacidad de clonaje tiene mucho que ver con el tamaño del genoma natural, que en este caso son 36 kilobases, 36.000 bases. Y podéis decir, bueno, ¿esto es poco o es mucho? Pues realmente es muchísimo, porque en teoría permitiría abordar prácticamente todas las enfermedades genéticas descritas en humanos, excepto excepciones muy raras como el déficit de titina, que es un cDNA enorme. El resto realmente tienen zonas codificantes por debajo de las 36 kilobases. O sea, que son vectores que realmente tendrían mucho potencial en clínica humana. Nosotros en el laboratorio, este tipo de vectores, hemos demostrado que pueden llegar a expresar proteínas en el cerebro. En este caso, hemos hecho un vector que expresa lo que llamamos un gen reportero. Este gen, en contacto con un sustrato, la proteína que produce, pues da una reacción que emite luz. Y esta luz, con un luminómetro muy potente, lo podemos medir en el animal vivo y podemos hacer un seguimiento a largo plazo de la emisión de luz. Podemos estar seguros de que realmente estos vectores son eficientes y son estables en el cerebro. Luego también con otro gen reportero, que por ejemplo es la proteína fluorescente GFP, podemos saber dónde está localizada la expresión de la proteína una vez que inyectamos el vector. Y aquí esto os lo traigo un poco para también demostraros una de las limitaciones de este tipo de vectores, y es que su distribución a lo largo de todo el cerebro es bastante limitada. El vector se queda realmente en la zona de inyección y no migra mucho. Hay algunas zonas como los ganglios basales en los que puede estar un poquito más diseminado, pero en realidad no cubre todo el cerebro, a pesar de una administración intracerebral. Mucho menos, tampoco atraviesa la barrera mesentencefálica, con lo cual esto es una limitación que tenemos que solventar. Esto es en ratón. Imaginaros en humano, que tiene el cerebro mucho más grande, pues el problema sería todavía mayor, ¿no? En cualquier caso, nosotros conseguimos estabilizar esta secuencia codificante mediante una técnica de optimización de codones. Comprobamos que
la secuencia que la proteína que se producía es biológicamente activa, midiendo conductancia de sodio. No voy a entrar en detalle de estos experimentos, esto está además ya publicado. El vector que codifica para este gen también, un primer prototipo utilizando un promotor ubicuo muy potente, vimos que era factible, que era posible producirlo y que esto, cuando infectas las células, produces, sobreexpresas el canal de sodio. Y cuando lo probamos en ratones con la enfermedad, lo primero que vimos es que incluso una administración local en ganglios basales ya de entrada mejora el electroencefalograma de estos ratones. Los ratones, incluso sin tener crisis, tienen este tipo de ondas anómalas que una vez tratados se normalizan y se parecen mucho más a un ratón normal. Y esto se consigue a pesar de que no llegamos a todas las células del cerebro, ni mucho menos, pero la prueba de concepto más importante fue demostrar que incluso con una suplementación en un número relativamente limitado de células podemos conseguir un efecto terapéutico. Como decía, tuvimos que optimizar bastante la ruta de administración para intentar llegar a cuantas más zonas mejor del cerebro, porque lógicamente en esta enfermedad el origen de la crisis es difuso y el gen realmente falta en todas las células del cerebro. Entonces hicimos una administración en ganglio basal y cerebelo y luego una administración triple más agresiva en ganglio basal, cerebelo y corteza prefrontal para tratar de cubrir la mayor parte del cerebro. Y en los ensayos ya con animales enfermos, utilizamos animales de adolescentes o adultos de más de 5 semanas de edad y los inyectamos con el vector terapéutico siguiendo esta ruta de administración o como control un vector que expresaba el gen reportero luciferasa que obviamente no esperábamos que tuviera ningún efecto terapéutico. Lo primero que vimos es que la administración por la ruta de administración doble del vector terapéutico ya mejoró la supervivencia de los animales, obviamente la administración triple también, pero en cambio el fenotipo epiléptico, el umbral de temperatura para sufrir crisis solamente mejoró en el caso de la administración triple. Es decir, para esta digamos, protección frente a crisis, necesitamos una distribución mucho mejor que lo que es la protección frente a muerte, por ejemplo, lo cual también fue un dato interesante. Y luego ya hicimos un estudio de las manifestaciones cognitivas, de hiperactividad y ansiedad, y de interacción con el entorno y de función motora del ratón. Y lo que vimos es que los ratones tratados tienen una mejoría parcial del aspecto cognitivo, que es más evidente en el test de reconocimiento de objeto nuevo. En cambio, en el test del laberinto acuático que os he comentado antes, no vemos una mejoría. También sospechamos que es en parte porque este test está relacionado también con la presencia o ausencia de hiperactividad y ansiedad, y lo que vimos es que estas manifestaciones de la enfermedad, con este primer prototipo de vector, no hemos sido capaces todavía de mejorarlas. Es decir, el ratón, a pesar del tratamiento, sigue sufriendo ansiedad y sigue sufriendo hiperactividad. Pero, sin embargo, sí que hemos visto una mejoría de su interacción con el entorno en los test de enterramiento de canicas y de formación de nido, y una mejoría muy clara en la función motora, probablemente porque el vector es bastante eficiente en la transducción del cerebelo. Y realmente estas son las conclusiones al día de hoy de nuestro proyecto, en el que hemos generado la prueba de concepto de que la suplementación génica tiene potencial terapéutico en esta enfermedad, pero ahora mismo estamos afrontando nuevos retos, como es mejorar la distribución del vector, optimizar la ruta de administración y que sean también menos invasivas, evitar en lo posible respuestas inflamatorias frente al vector, lograr tal vez una expresión más fisiológica con promotores específicos de interneuronas de este gen, y incluso nos planteamos cambiar el tipo de vector para que sea más fácilmente aplicable en la clínica.
Y ya para terminar, me gustaría agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible este proyecto, tanto en el CIMA de la Universidad de Navarra, como también en otros centros, como el Centro Achucarro de Bilbao, la Universidad de Tel Aviv o una fundación, Dracanea Consulting. También a los que nos han apoyado financieramente, pues fundaciones de pacientes, Ministerio de Ciencia, la Unión Europea y, bueno, y sobre todo también daros las gracias a vosotros por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta estoy aquí a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Estupendo, la verdad, muy claro. Ha sido un tema que no habíamos escuchado en Ecuador, así que realmente ha sido genial poder empezar teniendo contacto con este tema de la mano realmente de ti, que los has explicado estupendamente. Y empezamos con preguntas. Aquí en el chat, la diferencia estadística es muy apreciable entre ratones wild type y los que tienen Dravet. Un estudio muy robusto y analizado. Felicitaciones. ¿Cuáles fueron las dificultades bioéticas en el estudio de modelo animal? ¿Y cuántos ratones tuvieron que usar para el experimento? Bueno, sí, son temas interesantes las preguntas. Bueno, aspecto bioético, nosotros para cualquier experimentación animal tenemos un comité que evalúa estos aspectos. Entonces, eso obviamente hay que exponer el plan de trabajo y ellos a veces hacen recomendaciones y siempre con el objetivo de paliar en la medida posible el sufrimiento de los animales. Lógicamente, todas las intervenciones, todas las cirugías estereotáxicas se hacen mediante analgesia y anestesia, es decir, los animales, prácticamente la cirugía se hace muy parecido a lo que se haría en un paciente, en un humano. Y el tema de cuántos animales, eso sí, es un tema importante porque es verdad que en estos tipos de test, sobre todo test de comportamiento, hay una gran variabilidad. Tener en cuenta que al final estamos estudiando cómo se comporta el animal y puede estar sujeto a muchísimas variables. Y hay más variabilidad que lo que puede ser un test analítico de sangre, por ejemplo. Y eso nos llevó a tener que utilizar realmente muchos animales. Algunos grupos a lo mejor eran de 30 animales o más para poder dar con una significación estadística. Y esto fue realmente algo que nos requirió muchísimo esfuerzo de trabajo y de dinero porque además este modelo animal, como habéis visto, tiene una alta mortalidad. Entonces, los animales que logramos generar mediante este cruce de ratones Cray y de ratones con el ALEU mutado, pues la mayoría se nos mueren realmente antes de poderlos tratar. Entonces, sí, fue realmente complicado y costoso. Y te agradece. Muchas gracias. También empiezan a haber felicitaciones. Con respecto a las rutas, ¿pueden aplicar mayor número de rutas en vez de solo 3, de pronto un poco más? ¿O cuál es el problema de no tener más rutas? Sí, bueno, realmente sí se podrían aplicar más. De todas maneras, fíjate, hay todavía gente que nos critica que estemos inyectando en 6 puntos, porque son 3 puntos bilaterales. Hay gente que dice que eso sería muy difícil implementar en clínica. En realidad no es así. La cirugía estereotáxica es algo realmente rutinario en medicina y sobre todo en epilepsia. Hay epilepsias que se tratan quirúrgicamente extirpando realmente focos epileptogénicos y esto es todavía más agresivo que lo que estamos planteando nosotros. Pero también es verdad que cuanto menos puntos de inyección sean necesarios, en principio mejor, porque así también estás evitando inflamación. La inflamación en el cerebro es algo al que tener mucho cuidado, lógicamente. Realmente sí que se puede plantear esto en clínica y se podrían incluso plantear más puntos de inyección, como comenta la persona que lo pregunta, pero realmente lo que nos gustaría es poder llegar incluso a una administración intravascular y llegar y salvar la barrera hematoencefálica. Ese sería, desde el punto de vista tecnológico, nuestro deseo, ¿no? Un vector que consiguiera eso. ¿Por qué? Pues porque
el cerebro, como todos seguramente sabéis, está muy bien irrigado. Si tú consigues llegar al capilar y atravesarlo, vas a tener acceso a prácticamente todas las neuronas y de forma bastante homogénea, no como aquí, porque en la zona de inyección, en la zona justo de inyección vas a tener mucha expresión y en las zonas periféricas vas a tener un gradiente. Y eso al final puede llevar a que algunas células tengan un exceso de gen y otras casi no le llegue. Y ese balance a veces puede no ser muy positivo. De hecho, nosotros cuando empezamos a ver los resultados en los animales, estábamos gratamente sorprendidos de que realmente hubiera un efecto biológico, aunque no estamos 100% satisfechos, pero ciertamente había un efecto terapéutico y no un efecto adverso, lo cual es sorprendente porque sabemos que en muchas células, de hecho, estamos sobreexpresando el transgen. Siguen las felicitaciones. También preguntan, ¿utilizaron ratones de ambos sexos o solo machos? Sí, esa es muy buena pregunta y sí, efectivamente utilizamos de ambos sexos. Ahí no está detallado porque en realidad no vimos diferencias significativas entre ellos y entonces también los acabamos agrupando justamente para poder tener mayor potencia estadística. Felicitaciones, siguen agradeciéndote y siguen diciéndote que sí, que excelente la explicación. Gracias. También siguen apareciendo excelente exposición. Por favor, animarse, que es un tema del que realmente no habíamos escuchado antes. Los invito a preguntar. De alguna forma, ¿hay que después silenciar al vector una vez introducido o no? No, en este caso no, porque realmente se supone que, bueno, que tú vas a necesitar expresar ese gen, tener esa proteína de forma constante. Sí que es verdad que hay hipótesis que plantean que la importancia de NAF 1.1 es crítica en un periodo de la vida, en un periodo infantil, y que después tal vez ya no lo es tanto. De hecho, hay gente que se ha planteado introducir lo que se llama un sistema de expresión inducible, que te permite activar la expresión en respuesta a un fármaco y luego retirarlo. Lo que pasa es que ahora mismo no hay evidencia de que en este caso concreto eso sea necesario. Pero bueno, dado el caso, eso se podría hacer técnicamente. Sí. Siguen felicitándote. ¿Hay otras opciones en vectores biológicos aparte del adenovirus que se hayan planteado? Pues Sí, es muy sí, sí. difícil, pues dice acá, pues es muy difícil imaginarnos la respuesta inmunológica o tendríamos que suministrar periódicamente. Suministrar periódicamente, no sé si se refiere al vector. No, este vector no está diseñado para administraciones múltiples, justamente porque lo que es inmunogénico, como cualquier vector viral, y vas a inducir anticuerpos neutralizantes contra el vector. De modo que las siguientes administraciones ya no van a ser muy eficaces. ¿De acuerdo? Entonces, si hay otras opciones de vectores, sí, sí las hay. Y de hecho las estamos explorando nosotros también. Vectores que tengan la capacidad de clonaje suficiente como para albergar el gen entero, está adenovirus, está herpes, que es un gen todavía más grande, más inmunogénico y seguramente más complicado que adenovirus, pero que es una opción. Luego está lentivirus. Lentivirus se probó, se intentó inicialmente, pero ahí el problema que tiene es que al ser un virus de genoma RNA no es tan estable genéticamente y hubo problemas de recombinaciones. Entonces, otra posibilidad es utilizar, como os comentaba, dos vectores adenoasociados, que son vectores pequeñitos, mucho menos inmunogénicos, más seguros, tal vez, pero que tienen que tener cada uno un trozo del gen. Y luego la coinfección sería la que restituiría la proteína, si todo va bien. Eso también está por ver, ¿no? Y luego también quedaría el campo inmenso de los vectores no virales. Los vectores no virales en principio no tienen limitación de clonaje. Lo que pasa es que hoy en día, como os comentaba, su eficacia todavía es baja. Pero yo el futuro
a medio plazo lo veo en este tipo de vectores, de hecho. Cuando la tecnología alcance ese nivel, un nivel suficiente de eficacia, se van a poder diseñar vectores no virales mucho más controlables para este tipo de enfermedades. Bien. ¿Cree que el efecto de la ansiedad podría deberse a un efecto sobre otros genes o regiones cromosómicas que pudiera persistir incluso después de la terapia? Pues quién sabe, ¿no? Es una opción que no nos habíamos planteado, pero que podría ser. Podría ser. Lo que pasa es que esta ansiedad se da en los pacientes en los que en principio solamente se ha identificado la mutación en SCN1A, con lo cual en teoría solamente eso ya explicaría. Pero efectivamente, la pregunta es interesante porque un aspecto también que no he entrado es el tema de los genes moduladores de la enfermedad. Es decir, hay genes que no son causantes per se, pero que modulan la severidad del síndrome de Dravet. Es decir, otros canales de sodio, otros canales de otros, por ejemplo, de potasio, etcétera, podrían estar compensando en mayor o menor medida la falta de ese SCN1A y haciendo que esta enfermedad sea más o menos severa en los distintos pacientes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener más ansiedad o menos, efectivamente, podría ser porque algunos otros genes les compensan, ¿no? Preguntan, ¿han usado CRISPR? CRISPR, claro, eso es lo que os he comentado un poco al principio. A todos nos gustaría utilizar CRISPR para hacer edición génica y corregir la mutación de forma permanente y dejar, digamos, el genoma como nuevo, ¿no? Pero a día de hoy la tecnología actual de CRISPR yo creo que todavía no está suficientemente evolucionada como para que sea una clara indicación en este caso. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del sistema clásico de CRISPR-Cas para corregir una mutación, lo primero que tienes que hacer es cortar el gen y luego ya corriges, ¿no? Con el molde. Claro, a día de hoy es más eficiente el corte que la recombinación homóloga. Con lo cual, si cortas el alelo sano, más que corriges, vamos a tener un problema serio en Dravet. Porque como os comentaba, el alelo sano es lo que mantiene a los pacientes vivos. Los pacientes tienen una enfermedad muy severa solamente por tener la mitad de la proteína. Si tienen menos de la mitad, no sabemos qué pasaría. Bueno, intuimos qué pasaría y es que tendrían un cuadro mucho más grave, ¿no? Dicho esto, es verdad que hay técnicas basadas en CRISPR-Cas ya diferentes, más evolucionadas, en las que hay CRISPR que, digamos, la DED-Cas9, es decir, que no corta, pero sí permite, digamos, ubicar ahí, digamos, unirse a regiones específicas. Y eso es lo que se ha utilizado, por ejemplo, para esa estrategia que os comentaba de transferir un factor de transcripción artificial para estimular el alelo sano. En un caso son thin finger nucleasas, en otro caso es una Cas9 defectiva de corte, pero que sirve para fusionada a un dominio de transactivación que lo que sirve es para posicionar ese transactivador en el sitio específico, en el promotor específico de SCN1A y estimular la expresión del alelo sano. Y en principio, como no corta, sería mucho más seguro. Es decir, que sí que se está yendo por ahí, pero hoy en día la edición génica per se todavía es técnicamente complicada en esta enfermedad. Preguntan, ¿los síntomas que presentan los ratones Dravet se dan de igual forma en las personas? Sí, o sea, en este sentido hemos tenido también, aparte del diseño racional que se hizo, basado en la genética, hemos tenido suerte en el fondo. Suerte en el que en este animal el déficit de este gen se comporta muy parecido a lo que ocurre en humanos. Y no siempre ocurre así en los modelos animales. Hay otros tipos de
por ejemplo, afectaciones metabólicas, que el ratón tolera muy bien las mutaciones que en los pacientes son graves, ¿no? En este caso no es así, en este caso el ratón tiene unos síntomas muy severos y además, lo que os comentaba antes de la modulación génica, también se da en ratones, es decir, depende de la estirpe de ratón, vamos a tener unas manifestaciones más severas o menos con la misma mutación. Y eso es algo que también pasa en humanos. Es decir, unos pacientes tienen una afectación muy grave y otros con la misma mutación no tanto. Es decir, en este caso concreto sí que hay una correlación muy buena y eso ha permitido el avance de las terapias mucho más rápido que en otras enfermedades. Ahora mismo hay por lo menos 2 o 3 de las aproximaciones de terapia génica que os he comentado ya están en ensayos clínicos. Ya hay compañías biotecnológicas detrás de ellos. Bien. ¿Y han secuenciado de pronto para comparar en un ratón que tenga las características más agresivas versus el que las tenga menos? Es hacer una secuenciación masiva para ver. Sí. Eso sería muy interesante. Nosotros lo hemos planteado alguna vez, no hemos podido hacerlo por falta de medios, pero sí, eso daría muchas pistas de genes moduladores. Sí, sí, sí. Porque también tienes otras alternativas, de pronto un array para medir perfiles de metilación, si son diferentes. Sí, efectivamente, todo ese campo está abierto y es muy interesante. Sí, sí. Preguntan también, ¿puede reducirse la inmunogenicidad de la administración si antes de ella se deprime el sistema inmune con fármacos? Sí, sí, efectivamente. Y eso, no entra en detalle, pero eso es lo que estamos haciendo también ahora. Nosotros hacemos un pretratamiento con corticoides antes de la administración y de hecho eso es también un tratamiento rutinario de cirugía cerebral, es decir, cuando hay cualquier intervención que implique, no sé, un procedimiento invasivo en cerebro, hay que dar una profilaxis con corticoides para evitar la inflamación del cerebro. Entonces, eso lo estamos haciendo, pero aún así todavía también sería interesante que el propio vector, en la medida de lo posible, también fuera ya de por sí menos inmunogénico. Las personas que les has ido contestando preguntas te van agradeciendo. También aquí siguen preguntando, ¿han hecho transcriptómica para comparar la expresión de genes antes y después de la terapia? No, no es una cosa que nos hubiera gustado hacer, pero bueno, también por falta de medios o incluso y también de experiencia en nuestro grupo, pues no lo hemos hecho, pero sí. Sí, sería interesante para ver qué genes se modulan cuando reintroduces esta nueva copia, ¿no? Y poder intentar también evaluar potencias dianas de toxicidad, ¿no? de esta terapia, ¿no? Sí. Te preguntan, si en los animales se recopilan los síntomas humanos, ¿significa eso también que en los humanos las crisis epilépticas pueden surgir por aumentos de temperatura? Sí, por supuesto. De hecho, en la primera fase de la enfermedad, en los bebés, eso es lo que ocurre. Los bebés suelen sufrir su primera crisis coincidiendo con la vacunación. La vacunación, digamos, estándar. Las primeras fiebres que tienen, pues empiezan a tener crisis y son crisis a veces muy prolongadas y luego ya muy frecuentes, pero efectivamente, por eso en nuestro, digamos, protocolo de evaluación terapéutica, lo primero que hacemos es someter a los animales a hipertermia y ver si toleran mejor la hipertermia que un ratón no tratado. Muy bien, pues hay muchos mensajes que sepas que ha habido muchos mensajes de agradecimiento, de que la explicación ha sido estupenda, te felicitan que excelente investigación. Sí, también te dicen que gracias por todas tus respuestas. Ya pasamos para ti, ya debe ser la 1 de la mañana, o sea que ya es el día 28. Y nada, pues agradecerte muchísimo, muchísimo. No queremos alargarte más porque ya para ti es tardísimo, pero agradecerte porque realmente ha sido estupenda la charla. Nos ha Muchas gracias a encantado. vosotros por vuestra atención y por vuestras preguntas, que han sido todas excelentes y nada, un placer poder hablar con vosotros.
Pues todos te siguen, ahora se están empezando a despedir y a agradecerte, y te transmito que con toda certeza, pues todos quisiéramos que en algún momento vengas aquí a Ecuador, ¿eh? Muy bien, gracias. Así que nada, pues a todos muchas Adiós. gracias, Rubén, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos mañana entonces.